Bueno, vamos a comenzar. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 8. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, bueno, antes de todo vamos a pedirle a la hermana Verónica, por favor, que pase aquí al frente. Sabe, nos sentimos muy alegres de que ella haya regresado. ¿Quiere decir unas palabras, hermana? Amén, gloria a Dios. Siempre estaba en nuestras oraciones. Amén. Amén, amén. Lucas capítulo 18, versículo 8. Sí. Nos dice, y cuando os digo que pronto les hará justicia. Y está hablando de la viuda y el juez, una viuda bien insistente. En el tiempo de Jesús, la viuda y los huérfanos estaban en una escala bien baja, pero esta mujer era una mujer muy insistente y tenía mucha fe. Pero al final Jesús dice, Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero hace una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que cualquiera podría decir, sí, es cierto, va a haber fe en la tierra, pero la fe poco a poco se va a ir perdiendo. Poco a poco, muchos van a ser sacados de la fe y se van a apartar. La semana pasada estuve predicando y estaba hablándoles acerca de cómo Dios le dio una revelación a una mujer. No es de esas mujeres, es una mujer con credibilidad, y el Señor la llevó al cielo, le dio la oportunidad de ir al cielo. ¿Cuánto le gustaría visitar el cielo? Amén. Pero no morirse ahorita, ¿cierto? Pero ir al cielo. Así como la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. Juan vio allá el cielo y vio también lo que iba a pasar al final y vio a Jesús, Juan. Qué bonito sería, ¿cierto? Y dice que el Señor le mostró a esta mujer, iban muchos escudos. Cuando iban siendo regresados hacia el cielo, es como cuando usted recibe una orden, ordena algo por internet, por Amazon, y dice, no, esto no es lo que yo pedí. Lo regresa y todos iban siendo allá, iban regresando al cielo. Y dijo esta mujer, Señor, ¿pero qué es esto? Y el Señor le dijo, en la tierra muchos han rechazado el escudo de la fe y ya no piensan que lo necesitan. Lo han rechazado. Confían más en sus habilidades humanas, confían más en la ciencia, confían más en ellos mismos, en las otras personas, pero la fe la han hecho a un lado. Aún ministros de Dios, porque comienzan a hacer sus propias técnicas y todo eso, y dijo, bueno, ya no lo necesitan. Pero la iglesia hoy en día necesita restauración. Como la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia primitiva, nació en medio de un gran avivamiento. Y para esta iglesia era el vivir por fe. De eso estábamos hablando con mi hermana antes de comenzar el servicio. Que los apóstoles iban con su ropa nada más, y yo creo que en la cartera no llevaban nada de dinero, nada de nada, no sé. Pero ellos vivían por fe.
hoy en día, por la posición económica de muchos, de muchas iglesias, etcétera, ya no se necesita la fe. Lastimosamente, hemos caído en ese error. Es un error, sí, porque Dios lo dio. Y aquí hace la pregunta y dice, ¿pero hallará fe en la tierra? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han perdido la fe? Yo la perdí. Por un tiempo yo la perdí. Cuando yo vine de Honduras, venía ya en el camino y decía, cuando llegue a Estados Unidos te voy a alabar y todo eso. Voy a buscar una iglesia. Por 2 años estuve perdido. Y me hacía falta la fe. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice el 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Hoy en día piensan muchos que buscar el poder es pecado. No, el salmista dijo, buscad a Dios y su poder. Así. Y entramos en tantas cosas como iglesia, en el entretenimiento, en el entusiasmo, en la motivación, y nos olvidamos de esta parte. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vea, la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Usted tiene el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen el poder de Dios en ustedes? Usted va a decir, pero yo no tengo poder. El libro de Hechos dijo, Jesús les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder. ¿Cómo usted me va a decir ahora que no tiene poder cuando Jesús dijo, pero vas a recibir poder? Esto es poder milagroso. No es una arma así física, es poder milagroso por medio del Espíritu Santo. Entonces usamos el poder, dijo aquí, he venido con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es por lo que estamos clamando como iglesia una manifestación de poder. ¿Cuántos quieren veros hoy en día? En todos los ámbitos de la sociedad necesitamos el poder. Si usted ve allá afuera 2 homosexuales besándose, necesita el poder de Dios para liberar a esos 2. Si vemos el mundo torcido, necesitamos el poder de Dios. Y si usted va y le dice a alguien así, oye, Cristo te ama, pues le van a salir con un montón de cosas a uno. ¿Cierto? Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos entrar en esto una vez más, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. ¿Es buena la sabiduría? Claro, es buena. Necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos. Yo necesito prepararme mucho, pero no me puedo atener a la sabiduría. Necesitamos el poder de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1.
Dice, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es esto? Se van a ir de la fe. ¿Sabe qué quiere decir esto? Como que usted compre un vuelo ahorita para irse para Europa, pero no compra el vuelo de regreso. Así, no venirse de regreso, sino quedarse allá y irse para siempre. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se van a ir de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautiva la conciencia, y ahí menciona muchas cosas más adelante. Pero vea, por la hipocresía de mentirosos. ¿Y qué van a enseñar? ¿Sabe qué van a enseñar? Déjeme darle una palabra que muchos van a decir, ay. Van a enseñar la palabra. Porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son esos postreros tiempos? Esos postreros tiempos son ahora. Que muchos se van a ir escuchando a espíritus engañadores. ¿Y dónde entran esos espíritus engañadores? En la iglesia. Allá afuera, ¿cuántos espíritus engañadores hay? Está lleno. Pero aquí van a entrar, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, son esclavos del pecado. Y van a prohibir muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hoy se llaman fe. Y esto lo estuve enseñando el domingo pasado. El entusiasmo, la motivación, el optimismo. Una persona muy entusiasmada comienza a planear algo y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y decimos, ese hombre camina en fe. Pero no, es la motivación de ese hombre. Al carisma también lo llamamos fe. El hermano Jeffrey puede estar pasando algo y yo me puedo ir y decirle, abrazarlo y todo eso y decirle, oh, ese hermano tiene fe, confundiría eso. Pero el optimismo no es fe. El optimismo es, si Dios quiere hacerlo, amén. Si Dios no quiere hacerlo, también amén. Voy a ir a este trabajo y si me dan el trabajo, es porque Dios quiso. ¿Para qué Dios nos dio la fe? La fe le fue dada al hombre, escúcheme bien, la fe le fue dada al hombre para rebasar del ámbito natural al sobrenatural, para traer lo que está en lo sobrenatural, en el mundo invisible, traerlo a lo visible y hacerlo real, físico. Si Dios hubiese querido que el hombre estuviese siempre en la dimensión natural, nunca le hubiese dado fe. ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Cómo usted va a ver un milagro? Por medio de la fe. ¿Cómo usted va a ser salvo? Por medio de la fe. Creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó, que el Padre le levantó de los muertos por la fe. Vea, la fe es importante hoy en día, pero muchos van a ser sacados de la fe. Iglesia, necesitamos usar la fe. Usted quiere entrar, quiere ver un milagro. ¿Sabe cuál es la moneda del cielo? Esto lo digo yo, así como decía el apóstol, ¿no? La fe es la moneda del cielo. Porque Jesús dijo en su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que se acercan a Él
Vea, se acerque con fe. Y sabe que usted, cuando se acerca con fe, usted va a recibir lo que usted pide. Esa es la fe, pero muchos van a ser sacados de la fe. Usted sabe que está fundamentado en Jesús si su fe le está trabajando. ¿Está trabajando su fe o está reprobado? Vamos al siguiente versículo. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios, 13:5. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Vea, el apóstol le habla a una iglesia grandísima, la iglesia de los Corintios. 13:5 dice: examínense a ustedes mismos, examínense a vosotros mismos, si estáis en la fe. Ay, ¿sabe? Porque hoy en día es muy común esto. Usted escucha hablar a alguien, usted ve cómo alguien va y sana a otra persona en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús trabaja, la palabra de Dios trabaja. Y muchos lo que hacen, lo hacen con el don, porque los dones son irrevocables. Muchos profetizan, pero lo hacen desde el don que tienen. De esos fue cuando Jesús dijo: pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre echamos fuera demonios. El demonio se fue porque la palabra funciona. Pero aquí el apóstol le dice, segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, pruébense a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Está trabajando la fe hoy en día, la fe suya, o está reprobado? ¿Cómo sabe usted que su fe le está trabajando? Cuando está una situación, cuando está en una crisis, y a la primer persona que va usted es a la persona de Jesús. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la crisis? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en fe o lo hacemos en incredulidad? La fe aquí en la Biblia es muy extensa. Para creer lo que está aquí necesitamos la fe. Entonces le dice el apóstol: ustedes pruébense a vosotros mismos, o están reprobados. ¿Cómo está su fe hoy en día? ¿Cómo está su fe? Marcos, vamos a ir a esto primero antes de todo. Primera de Corintios 1:19 al 22. Ahí mismo en Corintios, un poco atrás. Primera de Corintios 19, 1:19, perdón. 19 al 22. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vea, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios?
aquí la palabra es la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo resucitado, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero el versículo 21 es lo que me llama la atención. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay muchísimos. Una vez vino aquí un hombre y este hombre, sin mentirles, tenía una capacidad para hablar terrible. Y con la Biblia cerrada se decía capítulos completos de la Biblia y a mí me dejaba impresionado. Pero ¿sabe qué era lo que más me impresionaba? Que nomás agarraba a una persona nueva y esa persona nueva nunca regresaba a la iglesia. Ese hombre era un agente del diablo metido en la iglesia, con mucha palabra. Hermano Edén, un hombre con mucha palabra, ¿acaso no va a conocer a Dios? Para conocer a Dios se necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que revela la palabra. La vez pasada les dije, una persona solo con palabra y sin el Espíritu se puede volver un fariseo o un saduceo. Nada más palabra. Una persona solamente con el Espíritu sin leer la palabra cae en error y en falsa doctrina, porque lo comienza a espiritualizar todo y que Dios me habló y Dios me dijo esto y lo otro. Cada vez que usted escucha a alguien y diga Dios me habló, es porque está respaldado con la palabra. Si no, es falso. La Biblia dice, prueben a los espíritus. Prueben a los espíritus si son de Dios. Pero vea, este hombre echaba carrera a la gente y sabía mucha Biblia. Y una vez estaba atrás y yo me enojé esa vez. Y le dije, y empezó a decir tantos versículos y tantas cosas. Yo le dije, oye hermano, ¿usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Y no me contestó. Y estaba delante de la otra persona. Le dije, hermano, son justicia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, justicia, gozo, benignidad. Y cuando se los comencé a decir, me dijo, ¿qué me quiere decir? ¿Que me vaya de la iglesia? Yo le dije, de ninguna manera. Yo no le estoy diciendo eso. Inmediatamente él captó el mensaje, porque de los frutos del Espíritu en él yo no veía pero ninguno. Sabía mucha palabra, pero no tenía el Espíritu Santo. Por algún momento, por algún tiempo lo tuvo cuando recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero cayó en la tradición, cayó en el error, se perdió. El hombre se fue y me dijo, me está echando de la iglesia. Y le dije, de ninguna manera, yo no puedo echar a nadie de la iglesia. Me dijo, ok, me voy, ya no regreso nunca. Se fue. Yo dije, gloria a Dios que se fue. Pero vea, cayó en el error de solamente la palabra. ¿Es pecado leer la palabra? No, no es lo que estoy diciendo.
La palabra, aquí está el corazón de Dios. Cada vez que usted lee la palabra, pero cuando usted la comienza a usar para argumentar, cuando usted la comienza a usar sin la fe, ahí entramos en el error. Y por eso es que Dios dice: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Alguno de aquí conoció a Salomón? Yo no lo conocí, pero lo he leído. El libro de Proverbios, era un hombre tan sabio. ¿Y sabe qué es lo que más me incomoda de Salomón, del rey Salomón? Que siendo tan sabio al final se perdió. Y usted va a decir: pero un hombre con tanta sabiduría se perdió. Las mujeres al final, tanta mujer que tuvo, hicieron que su corazón se fuera en pos de otros dioses. Pero tenía la palabra, ¿cierto? Y ahora nos dejó aquí la palabra, y por mucho palabra que tenemos, nos ha ayudado mucho. Pero al final se perdió. No sé si Dios va a tener misericordia de él. El libro de Marcos capítulo 7 versículo 13. Voy a avanzar más rápido para que no se me duerman. Marcos capítulo 7 versículo 13. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cómo pues nosotros podemos invalidar la palabra de Dios? Con vuestras tradiciones. ¿Qué es lo que causa? Una tradición es una fortaleza de la mente que es entregada de generación en generación, que es entregada a la gente, y no sabemos que lo recibieron, solo lo hace porque lo hace y punto. Esa es una tradición. La tradición, vea, si su fe está puesta en la tradición, causa esto. La tradición hace que la gente sea pobre. Es que Dios me tiene pobre, hermano. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Cuando el libro de Deuteronomio dice: yo te doy el poder para hacer riquezas. La mentalidad de pobreza, esto fue transmitido de generación en generación. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy predicándoles a ustedes? Porque una de mis hermanas dijo: no, yo no me voy a quedar aquí. Cuando mi papá murió, yo tenía 3 años. Y mi hermana tenía, ¿cuántos años tenía mi hermana Araceli cuando murió papá, Anabel? Como 15, como 16 más o menos. Y mi hermana escuchó un comentario y dijo: uy, esa la mayor, unos cuantos meses y ya va a tener su barriguita grande y todo eso, va a salir embarazada, ¿cierto? Y ella dijo: no, se enojó mucho y dijo: no, yo no voy a hacer lo que estas mujeres están diciendo, lo que esta mujer está declarando. Yo me voy a ir, y me voy a ir a la ciudad, y voy a prosperar, y voy a sacar a mi familia adelante. Y así fue. Uno a uno los fue sacando del pueblo y los llevó a la ciudad. Y lo mismo, cuando vino el primero aquí a Estados Unidos, uno a uno nos fueron trayendo hacia acá. Y ahora estamos aquí, gracias a Dios. Pero si nos hubiéramos quedado con la mentalidad de la tradición, no, es que allá todos son pobres. Mi familia no es pobre, va sobrino, su papá no es pobre. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la mentalidad. No que todos aquí los latinos sufren mucho, cambie la mentalidad. Amén. Usted es un hombre y una mujer que va a vivir por fe.
¿Cierto? Amén. Vamos a vivir por fe. La tradición hace que la gente sea pobre y el Señor Jesucristo dijo: ustedes invalidan la palabra por vuestras tradiciones. No es que vamos a ir a la iglesia, vamos a cantar 2 coritos y 2 alabanzas y es todo. No que antes se cantaban coritos y solamente son coritos y punto. Y cuando allá se pase lista, invalidando la palabra con vuestras tradiciones. Cantaré a Jehová cántico nuevo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Nosotros no hacemos las cosas por tradición, nosotros las hacemos por la fe. ¿Cuántos hacen las cosas aquí por fe? Amén. La tradición hace que la gente esté enferma. Hermano, es que Dios me envió esta enfermedad y el aguijón de Pablo. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Cuando escuche a alguien así, dígale: la sangre de Cristo tiene poder y mi Cristo murió para sanarte. Ciertamente llevó Él tus enfermedades, sufrió tus dolores, pagó por ti y por mí. Él se llevó tu enfermedad para que tú seas sano, mi hermano. No, hermano, es que este dolor el Señor me lo mandó. Oiga, ¿en el cielo hay dolores? ¿En el cielo hay problemas? Es que el Señor me envió este problema, hermano. Sinvergüenzas es que somos. Nosotros mismos nos buscamos el problema y se lo tiramos al Señor. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Es pura coincidencia. Yo me he metido en problemas muchas veces. No. La tradición hace que la gente esté enferma, causa que la palabra no tenga efecto. Muchas veces ha tocado orar por personas que no tienen la fe para recibir el milagro. Cuando Jesús fue a su ciudad, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros. Porque ¿qué decían de Jesús? ¿Este no es el hijo del carpintero y aquella María? Y dice que Jesús allí en su pueblo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Causa que la palabra no tenga efecto. Yo le puedo estar hablando la palabra aquí y puedo orar por usted para que el Señor lo sane. No, es que si no es esa pastilla, hermano, esa pastilla me quita todo. La fe, necesitamos volver a la fe. Necesitamos establecer nuevamente la fe en la iglesia, en todo ámbito de la sociedad. ¿Cuántos necesitan fe aquí? Yo necesito fe, necesito la fe para vivir. Bloquea el poder de Dios por la tradición. ¿Es posible limitar a Dios? Hermano, a Dios nadie lo limita. Dios es todopoderoso. Y yo sé que escucharía un fuerte amén de todos ustedes. Pero el libro de Isaías dice que el pueblo limitó a Dios. Y el Espíritu Santo, el mismo, se les volvió su enemigo. ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? No queremos ser enemigos de Dios. No limite el poder de Dios. No lo limite, no limitemos el poder de Dios. Si Él lo dijo en su palabra, Él lo hará. Él lo puede hacer ahora. Él sana ahora. Él liberta ahora. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hace la tradición? Hace que usted abandone la fe para entrar en atadura. Yo no quiero estar atado, yo quiero vivir por el poder de Dios. ¿Qué hace una tradición? Es el medio por el cual la religión controla. ¿Alguien de aquí está siendo controlado? No.
De ninguna manera. Aún el Espíritu Santo a nosotros no nos controla. Él nos guía a toda verdad y nos enseña cómo hacer las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero vea, no entremos en la tradición, hermanos. Busquemos la presencia de Dios como nunca antes. La fe de nosotros no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. ¿Y cuál es la sabiduría de los hombres? La ciencia, la tecnología, el sistema educativo. Todo esto es anti Dios. La letra sin el Espíritu Santo lo puede llevar a una tradición. Y el Espíritu Santo sin letra puede llevarlo a una falsa doctrina. Jeffrey, ayúdeme por favor, vamos a ministrar un momento. Vamos a volver a la fe. Hay muchos de aquí que necesitan un milagro. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Segunda de Corintios 3, 6. Vea cómo dice, está escrito lo que les acabo de decir. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quiere fe en esta noche? ¿Sabe? Yo no le puedo dar lo que yo tengo, pero sí lo puedo provocar a tener fe. Lo puedo provocar a tener fe. ¿Cuántos saben aquí que necesitan fe? El domingo pasado dije, viene un nivel nuevo de fe a la iglesia. Y yo lo quiero ver ahora. Levante sus manos por favor por un momento. Comience a orar. Comience a orar en esta tarde. Vamos, levante su voz. Dígale, Señor, dame fe. No quiero caer en la tradición. No quiero caer en la falsa doctrina. Señor, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Dígale, Señor, en esta noche, auméntame la fe. Auméntame la fe, Jesús. Si usted piensa que no es necesaria la fe hoy en día, su palabra dice, el justo vivirá por la fe. Todos necesitamos la fe hoy en día. Vienen tiempos, estos son los tiempos ahora, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios va a vivir por fe. Oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae un aumento de la fe en este lugar, en esta noche. Señor, que en este lugar mis hermanos, los que han venido aquí en esta noche y aún los que están viendo,
Señor, puedan tener esa fe, no fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que cuando estén ante la adversidad, ante un problema, puedan clamar al Dios, puedan decir: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Dónde está el Dios de Elías?, dijo Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y tomó el manto y golpeó las aguas. En esta noche, párate en fe. Comienza a declarar en el Espíritu. Comienza a pelear la batalla de la fe. No es tiempo. Has estado pasando una sequía espiritual, pero no es tiempo de vivir en escasez espiritual. El Señor te levanta en esta noche. Levántate en esta noche. Toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe nuevamente. Pelea la batalla. Pelea la batalla. El diablo quiere venir en contra de tu familia. Levanta el escudo de la fe. Toma la espada del Espíritu y comienza a pelear. Pelea, hermano. Despertad a los valientes. Despertad a los valientes, me dijo Dios. Despierta a los valientes. Despierta, despierta, despierta. Despiértate tú que duermes. Hay un letargo espiritual, pero despiértate tú que duermes. Es tiempo de que esta iglesia impacte al mundo entero. Impacta ahora. Te estoy hablando a ti también que me estás viendo. Despiértate espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Yo te digo en esta noche, aunque el diablo te ha tenido atado, ha tenido atadas tus manos, tu boca, tu lengua para no hablar la palabra, pero en el nombre de Jesús te despierto en esta noche. Despiértate y pelea la batalla de la fe. Iglesia, en esta noche pídele al Señor más fe. Dígale: Señor, dame más fe, dame más fe, dame más fe para vivir los tiempos en los que vivimos. Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien quiere ministración, pase aquí al frente, por favor. Si has estado pasando por un desierto, Él convertirá esos desiertos en ríos. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Toma la palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, de lo que he predicado en esta noche, Señor, que cuando ellos vayan a visitar a un enfermo, declaren la palabra. Declara la palabra. Cuando vean a alguien que está enfermo, que está en cama, que se atrevan a declarar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Cuando hice así, sentí como un dolor aquí en esta parte. El nombre de Jesús, Señor, sana a esa persona que tiene eso aquí en el brazo, Señor. Sánale, Señor, en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús. Todo dolor en las articulaciones, todo dolor en esa garganta, Padre, en el nombre de Jesús, se va ahora mismo. La iglesia ora.
Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Vuelve a la fe, mi hermano. Vuelve a la fe, mi hermana. Vuelve a la fe. No es tiempo de estarse quejando, es tiempo de volver a la fe. Levanta tus manos en esta noche y di: vuelvo a la fe, vuelvo a mi primer amor, vuelvo a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se humilló a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por toda esta iglesia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. En esta noche bendecimos y alabamos tu nombre, oh Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre y siempre y siempre y por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Démosle ese aplauso al Señor porque Él es bueno. Oh, gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que vamos hacia adelante. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hermano, lo más valioso que ustedes tienen no es el carro del año que ustedes andan hoy en día, que gracias a Dios muchos lo tienen, ¿cierto? O no es su buena casa, o no es el buen trabajo que usted tiene. Lo más valioso que usted tiene hoy en día es su fe. Si el diablo le llega a robar la fe, se acaba una familia, se acaba un trabajo, se pierde. No dejemos que el diablo nos robe la fe. Amén. Vamos a pelear. Por eso el Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La fe es para pelearla. Amén. Y la vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús. La fe tiene su límite de expiración. Ya cuando lleguemos al cielo ya no vamos a ocupar la fe, porque allá todo va a estar hecho. Imagínense cómo le va a pedir al Señor que le dé dinero allá en el cielo. Ya no va a necesitar la fe ahora. Pero mientras tanto, cuide la fe que el Señor le ha dado a usted. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.